Hechos capítulo 5, versículos 33 al 42. En este pasaje se destaca el consejo de Gamaliel. En el versículo 33 vemos que las reacciones de los religiosos del momento eran furia. Pero en el versículo 34 notamos que Gamaliel era el más sensato, ya que se puso a pensar en la situación. En el versículo 35, él les advierte, diciéndoles que tengan cuidado por ellos mismos. Y en el 36 y en el 37, Gamaliel les recuerda unos líderes que tuvieron su momento de éxito, pero cuando murieron, todo se vino abajo. Recordó a Teudas y a Judas el Galileo. Entonces, él llega a la conclusión en el versículo 38, diciendo así: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero debían tener cuidado, porque si esto era de Dios, no la iban a poder destruir e iban a estar luchando contra Dios. Este argumento de Gamaliel en sí no es real, ya que sabemos hoy en día y podemos ver por todos lados numerosas religiones y sectas que hablan en contra de Dios más bien que a favor de Dios, con falsas imitaciones que siguen vigentes y van creciendo cada día más. Ahí es donde se cumple la palabra del Señor, donde dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por allí, pero pocos son los que entran por esa puerta angosta que lleva a la salvación. Pero Gamaliel lo dijo y eso de alguna manera les hizo pensar a los demás religiosos. Aunque vemos que en el versículo 40 azotaron a los apóstoles y también, como ya habían hecho antes, les intimaron a que no predicasen más y luego los dejaron en libertad. ¿Resultado de esto? Todo lo contrario a lo que ellos esperaban. En el versículo 41 vemos que ellos se fueron con gozo, porque habían sufrido por Jesucristo. Pablo, más adelante, desde una cárcel, escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, diciendo que tenemos que ponernos muy contentos porque somos privilegiados, no solamente por creer en Jesucristo, sino también cada vez que padecemos por Él. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Eso fue lo que escribió el hermano, podemos decir, biológico de Jesucristo, Jacobo. O sea que cada vez que nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, tenemos que reconocer a Dios en la prueba que estemos pasando. Y esto nos va a provocar gozo. Gozo por reconocer que Dios está en control. Vos fijate que la mayoría de las veces cuando vos te pones activo para el Señor y empezás a echarle ganas en la obra, ahí empiezan a venir las mayores pruebas. Y también cuando vos te pones más en comunión y querés hacer la voluntad de Dios, ahí es donde Satanás se empieza a enfurecer muchísimo y trata de derribar tu fe. Es ahí donde tenés que reconocer que Dios está con vos y que no va a dejar que seas probado más de lo que podés resistir. Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego podés leer y meditar en la oración intercesora de nuestro Señor en Juan capítulo 17. Nosotros tenemos que reconocer a Dios en las dificultades, en las pruebas, como lo hicieron los apóstoles, para tener gozo. Reconocer a Dios en las pruebas no solamente nos traerá gozo, sino que también nos traerá ganas, más ganas de servir al Señor. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. En el versículo 42 vemos el resultado de haber sido azotados y de reconocer a Dios en las pruebas. Tuvieron gozos de padecer por el Señor, pero en el versículo 42 leemos que todos los días en el templo y por las casas no paraban, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos fueron fortalecidos, su celo por el Señor fue renovado, tuvieron más ganas de servir al Señor. Todo por reconocer que lo que estaba pasando era por causa del Señor. ¿Qué tal nosotros? En las pruebas, reconocemos que Dios está en control, reconocemos que estamos padeciendo por hacer su voluntad. Si lo reconocemos, tendremos gozo
y aún más ganas de servirle.